Muy buenos días. ¿Querían agua? Ahí tienen agua. Decían que si llovía un poco, las algas se iban a ir y el olor se iba a acabar. Ahora vamos a pedir que deje de llover. Dicen que esta semana se acabaron las semillas en Carlos Paz, porque todos los varones de vida con propósito están cultivando. Pero se equivocaron, no había que comprar semillas para la casa, había que cultivar la mujer. ¿Cómo anduvieron muchachos con eso? ¿Ah? ¿Abono están comprando? Digamos que eso es si la planta no responde, hay que echarle un poquito de abono, pero hay muchas maneras de cultivar. Ya me estoy quedando viejo yo. Ahí está. Hay varios que hoy no pueden estar porque avisaron que ni siquiera pueden salir de la casa por la lluvia o están complicados. Creo que el Señor está contento porque nosotros estamos aquí. Esta mañana llegué tempranito, eran las 9, a abrir el salón y ya vi dos pibes de menos de 16 años paraditos acá. Estaba Enzo y Santino esperando abrir. Y la verdad digo que mientras tengamos ese espíritu en nuestros hijos, esto va a continuar, ¿no? Esto no se detiene. No sé si escucho mucho retorno o es el ruido del agua. El agua puede ser. Hoy vamos a compartir, vamos a empezar a hablar durante 7 domingos. La serie se titula Cuando el amor habla y es ni más ni menos que cuando el Señor Jesucristo, que es el amor en persona, ¿sí o no? Aquel que con lo que hizo demostró puro amor, Él estando en la cruz dijo 7 frases. Y estamos entrando en este mes que es el mes de Pascua, de hecho el 15 de abril, va 14 Viernes Santo, sábado y domingo, se va a festejar la Pascua. Y que queríamos estar hablando durante algunas semanas referente a esto. Así que arrancamos hoy con 7 mensajes sobre las 7 palabras de Cristo en la cruz. Hablando de Semana Santa, el sábado 15 va a haber una celebración especial con todas las iglesias que conforman el Consejo Pastoral de Carlos Paz. Hay una obra de teatro que va a arrancar en plena peatonal de Carlos Paz, General Paz y San Martín, con soldados romanos vestidos, va a estar Jesús dando vuelta, Jesús, un actor haciendo de Jesús, y va a llevar una cruz de madera desde allí hasta los jardines municipales, con varias paradas en el medio y actores. Todo esto se está ensayando y es una obra de teatro que la conforman varias iglesias y hermanos. La idea es que nosotros vayamos a apoyar, tanto a acompañar, no es una procesión porque no va ninguna virgen ni nada, pero tenemos que acompañar la obra de teatro desde el centro hasta los jardines municipales, donde va a haber armado un escenario bien grande. La banda, de la cual 2 músicos nuestros participan allí, de la banda que se han formado de todas las iglesias, va a estar tocando canciones y proyectando en una pantalla gigante lo que viene sucediendo en la obra, hasta que llegan allí al escenario y concluye la obra con unas coreografías y un teatro de sombras. Y luego hay una predicación del Evangelio seguido a eso. Tenemos que estar para apoyar, así que te animo a que ese sábado, va a arrancar a las 21 horas, va a ser tardecito. Esperemos que no haya un clima de lluvia, porque evidentemente se va a suspender, pero la idea es que estemos todas las iglesias allí. Va a ser una obra, la obra de teatro se llama El Inmortal. Hay una sorpresa al final que les animo a que vayan preparados a verla, de cómo resucita Jesús. Así que, y vamos a estar todas las iglesias unidas. Hermanos, creo que la unidad de las iglesias está dando su fruto de a poquito. Nosotros como iglesia lo experimentamos el sábado pasado, ¿no?
montón de mujeres de muchas congregaciones asistieron a un evento que organizamos y hoy nos toca a nosotros también colaborar y participar allí. Pero volviendo al tema de Semana Santa y de las palabras de Jesús en la cruz, hoy nos toca la palabra del perdón, porque Jesús, la primera frase que profiere estando en la cruz, dice: Padre, perdónalos. ¿Por qué? Leamos juntos Lucas 23, que es el pasaje que nos anima. Retumba mucho. Hola, a ver. Voy a bajar esto un poquito. Dice Lucas 23, 27 al 37, una gran multitud lo seguía, incluidas muchas mujeres que lloraban desconsoladas. Entonces Jesús se dio la vuelta y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes. Llevaron a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús. Cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz y los criminales también, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús dijo, esto es ya estando en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. La multitud observaba y los líderes se burlaban. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo si de verdad es el Mesías de Dios, el elegido. Los soldados también se burlaban de él al ofrecerle vino agrio para beber y exclamaron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Esta es una escena que le hemos leído muchas veces. El amor en persona, allí colgado en la cruz, hablando. Por eso la serie se llama Cuando el amor habla. Y vamos a ir viendo 7 cosas que Jesús dice en la cruz durante estas semanas. Los grupos pequeños también van a tener esta guía para continuarla si lo quieren hacer durante la semana. Pero él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A mí, cuando estudiaba esto esta semana, me hizo acordar a una escena que yo vivía mucho cuando era chico con mis hermanas. Nosotros éramos 5 hermanos, 4 mujeres y yo. ¿Cómo se imaginan el que siempre perdía quién era? Aunque hoy mis hermanas tienen una versión diferente de los hechos, la verdad es que eran 4 contra 1. Entonces siempre el que se mandaba los líos, ¿quién era? Yo. ¿Quién era el que siempre cobraba? Normalmente yo. Entonces hay veces que mis hermanas intercedían por mí. Claro, venía mi mamá y mi mamá nos fajaba con eso que se llama cinto, aunque ahora algún psicólogo diría que está mal, pero no tengo ninguna marca ni secuela permanente en mis piernas ni en mi cola por eso, pero ligué muchas veces. Y me acuerdo que mi hermana se paraba al frente y mi mamá le decía: no, perdónalo, no le pegues. Pocas veces dio resultado, pero ligué. Yo me acordaba de esa escena porque está Jesús, aquel que murió por vos y por mí, en la cruz. Y le dice al Padre, al que es justo, al que ejecuta justicia: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y creo que nosotros más de una vez hacemos cosas que son verdaderamente tontas, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Quién ha hecho algo estos últimos días de lo cual se arrepintió? Todos, indefectiblemente todos. De una u otra manera, como siempre decimos, tenemos un muerto en el placar. Algo de lo cual nos arrepentimos, algo de lo cual no estamos orgullosos, algo de lo cual sentimos culpa. Jesús en ese momento hasta de alguna manera dice: Padre, perdonale porque no tiene ni... O sea, yo me lo imagino en un cordobés hablando a Jesús, ¿no? Padre, perdonalo porque la verdad no tienen ni idea de lo que están haciendo. No se dan cuenta. Y creo que nosotros, muchas veces en nuestra vida, hacemos cosas que ni nos damos cuenta de lo tontos que estamos siendo, en cómo estamos hiriendo a otras personas, cómo nos estamos arruinando la vida a nosotros mismos, cómo estamos provocando problemas en casa, en la iglesia, en un montón de lados, haciendo cosas de las cuales después sentimos culpa. Pero la palabra del perdón que hoy vamos a ver es Jesús pidiéndole al Padre que nos perdone a nosotros. Y quiero llevarte a que hablemos un poquito,
Por ejemplo, primero, ¿qué hacemos normalmente nosotros con la culpa? ¿Qué hacen ustedes normalmente con la culpa? A ver. Se le echamos a otro. ¿Qué más? La ocultamos. ¿Qué más? Nos paraliza. Esa es una consecuencia de la culpa. Muchas veces cuando nos sentimos culpables, y todos de alguna manera, ¿hay alguien que no haya hecho nada malo acá? ¿Hay alguien que no haya herido a otro? ¿Hay alguien que no se sienta avergonzado por una debilidad, por un pecado? Todos. Ahora, normalmente una de las cosas que nosotros hacemos es tratamos de enterrarla. Como dijo Marcelo, la queremos ocultar. Y creemos que con eso la culpa se va. ¿Y saben cuál es la indicación o la manifestación de que la culpa no se va enterrándola? Porque siempre nos estamos acordando. Hasta le llevamos flores. ¿Vieron que a los muertos cuando se entierran después se les va a llevar flores? Nosotros le llamamos flores a la culpa. Creemos que enterrándola está muerta, pero la culpa no se muere enterrándola. Dice el Salmo 32, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Mi fuerza se evaporó como el agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y dice el salmista, y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste, toda mi culpa desapareció. El salmista reconoce que la ocultó. Y en esto tenemos que empezar a trabajar en nosotros y la palabra del perdón de hoy Jesús te dice, no ocultes tu culpa, no la entierres, porque tarde o temprano se descubre. Tarde o temprano, aquello que hacemos mal sale a la luz. Y el que tiene culpas ocultas no prospera. Dice la Biblia, quien encubre su pecado, ¿cuándo va a prosperar? ¿Qué es jamás? ¿Sabes por qué hay tanta gente en la vida renegando que no consigue un trabajo próspero, que no le va bien con la familia, que siempre toma decisiones equivocadas y que siempre está en problemas? ¿Sabes por qué? Porque está ocultando algo. No prospera porque no tiene libertad de la que cantábamos recién. El salmista dice, ya no intenté ocultar la culpa. Fíjense que él dice, intenté ocultarla. Porque la culpa, por más que la enterremos, tarde o temprano sale a la luz. Si fuera una solución olvidarla, ocultarla, no nos acordaríamos más de la culpa, pero permanentemente viene, porque ocultándola no ganamos nada. Otra de las cosas, como dijo José, que hacemos con la culpa nosotros normalmente es, se la echamos a otro. Culpamos a otros. ¿Quién fue el primero que le echó la culpa a otro? ¿Quién fue el primero en el mundo que le echó la culpa a otro? Adán, ¿recuerdan? Pecó, Dios viene y le dice, ¿qué hiciste, Adán? Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo la comí. Chan, la mujer tiene la culpa de todo. Esto se olvidó de decirlo Marcelo Frasca los otros días. La mujer tiene la culpa de todo. ¿O no, muchachos? ¿No están de acuerdo con esto? Ahora, esto es patético, ¿no? Adán no había sido niño, no tuvo hermanos Adán. Él fue creado adulto. Porque si hubiera sido niño y hubiera tenido hermanos, le hubiera pasado lo mismo que me pasaba a mí con mis hermanas. Había un lío y ¿quién tenía la culpa? Todos los demás menos vos. Fue ella, fue él. Y hoy hay como también una corriente, yo no le quiero llamar ni psicológica ni de pensamiento, pero existe, en donde pareciera que todo lo que somos termina siendo culpa de otro. Ah, yo soy así porque mi papá, vos no sabés cómo era, y mi tatarabuelo, y que no sé dónde, y siempre le echamos la culpa a otro. No, y yo hice esto porque el patrón mío, vos no sabés lo que tenés ese patrón. Entonces, o sea, actuamos en consecuencia y siempre le echamos la culpa a otro. Ahora, lo grave, que normalmente cuando le echamos la culpa a otro, directamente se la estamos echando la culpa a Dios. ¿Qué le dijo Adán a Dios? Entonces,
se ponen en el lugar de Dios. Adán, ¿qué hiciste? La mujer que vos me diste, me dio de ese fruto y yo lo comí. O sea, en definitiva Dios dijo, ¿cómo el tema? ¿Acaso, termino teniendo la culpa yo? Dice Dios. ¿Dios qué dijo? Le voy a hacer una ayuda idónea. Y eso fue lo que hizo Dios. Y Adán le dice, no, vos tenés la culpa porque me diste la mujer. Dice el Proverbios 19:3, la necedad del hombre le hace perder el rumbo, dice, y para colmo, se irrita contra el Señor. Cuando estamos culpando permanentemente a otros, directamente lo estamos culpando a Dios. Por eso echarle la culpa a otro no es el remedio para solucionar la culpa en nosotros o sacarla o desterrarla. Y otra de las cosas, hay algunos que no la ocultan, hay otros que no culpan a otros, hay otros que se golpean a sí mismos. Por eso nos golpeamos a nosotros mismos muchas veces, creyendo que de esa manera vamos a ser liberados de la culpa. Y estoy sufriendo esto, sí, me lo merezco. Y nos pegamos, y nos pegamos, y nos pegamos. Dice el Salmo 38, mis maldades me abruman, son una carga demasiado pesada. Por causa de mi insensatez, mis llagas hieden y supuran. Estoy agobiado, del todo abatido, todo el día ando acongojado. La culpa termina enfermándonos. Un médico vez pasada decía que el 50% de los que están internados en un hospital hoy día podrían salir si tan solo supieran manejar su culpa. Porque la mayoría de las enfermedades que hoy desarrollamos tienen que ver con la culpa en nosotros. ¡Wow! El salmista dice que las llagas le echaban mal olor, le supuraban, estaba agobiado, abatido, acongojado, cansado, ¿pero por qué? ¿Por qué lo ocultó? Quizás no culpó a otro. Miren, cuando Natán lo enfrenta a David, qué escena esa, ¿no? Por eso también Dios dijo que David era un hombre conforme a su corazón, no porque no pecaba, porque Dios no busca santurrones que no pequen nunca, sino alguien que cuando fue confrontado con su error, ¿cuánto demoró David en aceptar su error? Nada. Por eso la culpa, ¿tenemos que sentir culpa los cristianos? Sí tenemos que sentir culpa. ¡Ja! Pero ¿sabes por cuánto tiempo? 10 segundos te puede durar la culpa de algo, que es el tiempo que te lleva a hacer lo que Dios quiere que hagas con la culpa. La culpa es buena. La culpa de alguna manera nos confronta con la realidad. Cuando Natán le dijo a David a través de esa historia lo que había hecho ese hombre que había matado el becerro del vecino y demás, y dice, no, ese hombre hay que matarlo, papá. Y le dice, bueno, ese hombre sos vos. Y él ahí automáticamente se dio cuenta de lo que había hecho con Betsabé, que le había robado la mujer a otro, lo había mandado matar al marido, todo. ¿Qué hizo David? Automáticamente se arrepintió. Sufrió las consecuencias, ese hijo producto del pecado murió, siempre en su familia hubo sangre, su propio hijo le violó sus mujeres a la luz de todo el pueblo en una carpa que habían puesto en el medio del patio. O sea, las consecuencias del pecado de David fueron nefastas, pero él cuando fue confrontado, cuando sintió la culpa, hizo lo que había que hacer. Por eso la pregunta es, si yo no debo enterrar la culpa, si yo no tengo que culpar a otros, si yo no me tengo que golpear a mí mismo y enfermarme por tener la culpa, ¿qué hago con la culpa? ¿Qué quiere Jesús que hagamos con la culpa? En primer lugar, tenemos que admitirlo al error. No hay peor cosa que alguien que ha cometido un error y no se da cuenta y no lo admite. Proverbios 20:27 dice, Dios nos ha dado la conciencia para que podamos examinarnos a nosotros mismos. Miren, hay veces, cuando vos pecás en algo por primera vez, la conciencia te acusa. ¿Sí o no? ¿Han sentido la voz de la conciencia alguna vez?
El problema está que muchas veces volvemos a pecar, es lo mismo, la conciencia nos vuelve a acusar, pero ya no nos causa tanto. Y la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta vez, y cuando ya te acostumbraste a hacer algo que está mal, parece que la voz de la conciencia no te dice nada. En realidad está gritando, pero vos ya estás insensible. Y muchas veces nos encuentra la vida haciendo cosas que realmente y verdaderamente están mal y no nos estamos dando cuenta. Y vos decís, loco, pero ese no tiene conciencia, lo que hace sí la tiene, lo que pasa es que la tiene cauterizada. Ya se acostumbró tanto a escuchar que le dicen que está mal, que ya no le lleva el apunte. Por eso el primer paso que tenemos que hacer para eliminar la culpa de nosotros es admitir que tenemos un problema. Es admitir que hemos fallado, es admitir que hemos dado un paso en falso, es admitir que estamos haciendo lo incorrecto. Primera Juan 1:8 dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Hay que admitirlo. Conozco una persona que se cansa de hacerle mal a otros. Hasta a veces intenta reparar el mal que hizo, pero nunca admite que se equivocó. ¿Saben cómo vive esa persona? Enferma. Porque si vos nunca aceptás, si nunca admitís tu error, jamás te liberás de la culpa. Y la culpa te va a enfermar tus huesos, y bueno, vas a sufrir todo lo que veíamos recién del salmista. Tenés que admitirlo. En segundo lugar, tenés que aceptar la responsabilidad por la basura en tu vida. Ahí los espero porque tienen que escribir mucho. Si yo paso por la casa de el Guille hoy a la tarde y veo un montón de basura, unas bolsas de basura, pero no están en el cesto donde pasa el camión recolector, sino que están adentro. En la puerta de la casa él está haciendo una montaña de basura y me invita a tomar un café. Y yo resulta que para pasar a su casa tengo que pasar por arriba de la basura. ¿Esa basura de quién es? Es de él. ¿Y quién es el responsable por sacar la basura de su casa? ¿O acaso tu vecino entra a tu casa a sacarte la basura para ponerla en el cesto? ¿Quién saca la basura de tu casa? Vos. Y si has admitido que tenés basura en tu vida, es tu responsabilidad esa basura. ¿Y qué vas a hacer con esa mugre? ¿Alguien se ha olvidado de sacar la basura y se fue de viaje 2 o 3 días y quedó en el cestito de la cocina? Mamita, cuando uno entra, el olor, los bichos, la mugre que junta, apesta la casa. Lo mismo pasa con nuestra vida. Si yo no saco la basura, doy asco. Literalmente doy asco. Porque no solo Dios no se puede relacionar conmigo mientras estoy lleno de basura, sino que los demás sí me sienten el mal olor. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado, escribía el salmista, Salmo 51:3. ¡Wow! Quiera que Dios nos dé la sensibilidad para estar admitiendo aquellas cosas que nos equivocamos y estar siendo conscientes del pecado que cometemos. Esto es algo que se ejercita, no es tan fácil. Esto es muy evidente en personas que recién se convierten. A mí me ha pasado, no sé, gente que se entregó al Señor, está viviendo sus primeras semanas, pastor, quiero tomar un café, y se sienta con vos, se pone a fumar un pucho. Así, uy, ¿qué le pasa? Está en un proceso. Ahora, sería grave que después de, no sé, meses, todavía crea que fumarse un pucho o tomar más alcohol de lo que podemos soportar y vivir borracho es normal.
Porque vos tenés que aceptar la basura de tu vida para poder sacarla. La tenés que admitir y tenés que actuar en consecuencia y ser consciente de que hay cosas que te estás equivocando. Hay gente que tiene patrones de conducta equivocados y no se da cuenta, no es consciente de eso. Pero hay que aceptar la responsabilidad aun si el otro te la hace ver. Por eso acá es importante la interacción con los demás. Y acá dice la palabra en Santiago 5:16, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos a otros para que sean sanados. Por eso es tan importante un grupo pequeño. Porque en el grupo pequeño vos podés encontrar esa persona de confianza para abrir tu corazón y decirle, che, tengo una bolsa de basura que me la tengo que sacar de encima. Y podés pedir ayuda. Pero es responsabilidad tuya sacarla, admitirlo. Por eso la confesión a otro de tu debilidad, de tu problema, no tiene que ver para obtener el perdón de Dios, sino para poder sacar la mugre de adentro tuyo. Y fíjate lo importante que es, porque dice, confiésense unos a otros sus pecados, y dice, y oren. Por eso es muy importante tener a alguien que esté orando por vos, si vos estás necesitando oración para dejar un pecado, para librarte de algo. Pero ¿para qué hay que orar? ¿Con qué termina? Agarren una lapicera y subrayenlo, o está subrayado, pero denle en un círculo, para que sean ¿qué? Es que no es lo mismo recibir el perdón que ser sanado. ¿No? No es lo mismo perdonar que restaurar una relación. No es lo mismo pedirle el perdón a Dios, paso número 3 que vamos a ver ahora, no es lo mismo recibir el perdón de Dios confesando mi pecado a otro, a ser sanado de aquellas cosas que me llevaron a pecar. Porque hay veces que volvemos una y otra vez a lo mismo. Ahora, ¿cómo voy a ser sanado yo si hay un pecado que me tiene atado o una debilidad que permanentemente caigo en ella? ¿Cómo sano? ¿Cómo dice la Biblia? ¿Qué hay que hacer? Tengo que estar en contacto con otro. Hay otro que tiene que orar, hay otro que me tiene que ayudar. Porque normalmente no salimos solos. Y aún el poder para vencer un pecado no está en nosotros, sino está en Dios. Lo admito, acepto la responsabilidad de la basura en mi vida y en tercer lugar, pido perdón. Viene una canción, ¿cómo es? Esa que estás ensayando, Sofi. Te pido perdón, perdón, perdón. Hay una canción, está de moda ahora. A todo el mundo le piden perdón. Le pido perdón a Dios. Dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Es increíble cómo a veces, envueltos en la vorágine de nuestras malas acciones, nublada nuestra capacidad de razonar por nuestros pecados, llenos de barro, queremos empezar a pedirle perdón a todo el mundo por lo que hemos hecho mal y nos olvidamos de hacerlo primero, que es pedirle perdón a Dios. Porque si José se acostaba con la esposa de Potifar, sin duda que el marido se iba a poner medio cabrón, lo iba a agarrar a José, sin duda que iba a estar deshonrando a esa mujer, pero él en primera instancia, cuando reflexiona, dice, ¿cómo haría yo este gran mal contra quién? Contra Dios. Y muchas veces nosotros creemos que nuestra ofensa por lo que hicimos, por lo que dijimos, por lo que actuamos, termina siendo contra mi esposa, mi esposo, fulano, mengano, el pastor de la iglesia. Y eso en realidad es una consecuencia de nuestro pecado, porque nuestra primera ofensa es hacia Dios. Y nosotros tenemos que pedirle perdón a Él. Todos hemos pecado y nos declara inocentes si pedimos, sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Hoy vamos a participar de la Santa Cena y vamos a descubrir, y vamos a recordar
cuando el amor habla y habla en una cruz y nos otorga el perdón, porque Él murió por nosotros. Creo que no tomamos dimensión de lo que significa que el castigo, dice Isaías 53, que el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados, ¿quién lo llevó? ¿Y por qué hay gente que se anda autocastigando después de pecar? Si ese pecado por el que A ver, ¿hay alguien que pecó esta semana? Pensé que iban a decir, sí, todos pecamos esta semana. A ver, los pecados que yo hice esta semana, el castigo que esos pecados merecían siendo Dios justo, ¿me los podría hacer sufrir a mí ese castigo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. De hecho, Dios hace que muchas personas sufran el castigo de sus pecados. Pero si vos sos un hijo de Dios, creíste en la obra de la cruz, el castigo del pecado de esta semana, ¿sobre quién estuvo? Sobre Jesús. ¿Hace cuánto? Hace 2000 años atrás. Entonces, lo que vos hiciste esta semana no va a implicar que Dios te ame ni más ni menos. En realidad, Dios ya sabía que vos ibas a ser tan tonto de volver a pecar con lo mismo. En realidad, Dios te amó sabiendo que te iba a mandar esa macana esta semana. Entonces Él ya te quiso antes, ya te amó, no hay nada por lo cual nosotros tenemos que dudar de ese perdón, ni de la obra de la salvación, por lo tanto no nos tenemos que castigar, pero tenemos que hacer algo, pedir perdón. Y por eso, para terminar esta palabra del perdón, te quiero dar, que recordemos, las 4 cosas que hace Dios cuando nos perdona. ¿Qué hace Jesús con mi culpa? ¿Cómo nos perdona Jesús? Podría ser también el título de esta sección. Primero, Él perdona al instante. Isaías 55:7 dice que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es, ¿qué dice? Generoso para perdonar. Pero Dios perdona al instante. Para algunas cosas nosotros estamos acostumbrados a lo instantáneo. Queremos café instantáneo, queremos todo ya. Esto del microondas está bueno, todo rapidito. Pero para algunas cosas creemos que Dios demora su perdón. Entonces yo me mandé una macana y si bien el ser sanado lleva tiempo, el ser perdonado es instantáneo. Y vos tenés que tener muy en claro eso en tu vida. Porque hay consecuencias de tu pecado que las vas a arrastrar de por vida quizás, dependiendo de la gravedad del pecado que hayas hecho. ¿Me dejan dar un ejemplo? Una chica adolescente que, movida por su lujuria y por un novio sin escrúpulos que dice amarla pero no respeta su cuerpo y tienen relaciones sexuales antes del matrimonio y ella queda embarazada y tiene un hijo, acá dice, qué grave que fue, algo que sucede muy a menudo. Ella va a llevar ese hijo fuera del matrimonio, ¿cuándo? Siempre. Y si bien aún Dios puede transformar eso, y de hecho lo es en una bendición, y ningún ser creado, por más que sea creado en una relación que Dios no aprobaba, es un ser que Dios ha traído al mundo, hay consecuencias de nuestros pecados que le vamos a llevar de por vida. Y el ser sanado de un error nuestro a veces puede llevar tiempo, pero el perdón de Dios es en el acto. Él no se demora. Él no te hace una moratoria de perdón. Señor, te quiero pedir perdón. Bueno, acá hay un plan de pagos para el perdón. Son 50 cuotas, entonces uno está 50 meses esperando. No, Dios te perdona en el momento. Dios te quita la culpa. Él es generoso para perdonar. Ahora, Él también perdona completamente. Nos ha perdonado todos los pecados. Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba. Lo eliminó clavándolo en la cruz. Hay una capacidad que tiene Dios que ni vos ni yo tenemos. Y es la capacidad de olvidar. Él dice que todo pecado confesado
¿Qué hace Dios? Lo agarra y lo tira ¿a dónde? A lo profundo de la mar. Y cuando la Biblia habla, muchas veces tienen que usar frases, se llama esto antropológicas, que nosotros podamos entender lo que significa para Dios que Él agarra. Si yo echo un anillo al fondo del mar, ¿lo puedo llegar a encontrar un anillo en un mar que puede tener, no sé, 7, 8 kilómetros de profundidad? No. Bueno, así pasa con los pecados cuando nosotros los confesamos. Dios dice que lo echa a lo profundo de la mar, lo borra. Esa acta que era contraria, y esto te lo he dicho más de una vez porque quiero que entienda, había un acta de tu vida llena de todos los pecados que vos tenías, ¿sí? Y que vas a cometer, todos los que vas a cometer en el futuro, todos tus pecados, los que hiciste, los que vas a hacer, estaban escritos en un acta. Y Jesús la clavó en la cruz, pero no la clavó con una tacha roja anulándolo. ¿Vieron cuando uno anula una factura? ¿Alguna vez alguien ha anulado una factura hecha a mano? ¿Qué se hace? Se le tiene que poner la leyenda anulada. Ahora, ¿yo puedo ver lo que estaba facturado en esa factura? Sí, lo puedo chusmear, porque por más que tenga la palabra anulado, lo leo. Cuando Dios anula un acta, dice que desaparece la escritura, queda en blanco. Entonces yo veo una hoja en blanco clavada en la cruz, manchada por la sangre de Cristo. Y no hay pecado que pueda estar escrito ahí, que vos hayas hecho, que vas a hacer o que harás, que la sangre de Cristo no lo pueda borrar. Porque Él perdona al instante, perdona completamente. Y me encanta esto, el Señor perdona repetidamente. Cristo, quien vive para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos, dice Hebreos 7:25. Señor, lo hice otra vez, ya no me vas a perdonar. Y el Señor nos mira y nos dice, ¿acaso la muerte de Jesús no fue por todos tus pecados? Sí, Señor, pero este ya lo hice 758,000 veces y toda la semana vengo a pedirte perdón. ¿Y el Señor qué dice? ¿Te perdono de vuelta? ¿O acaso mi perdón en la cruz es para una sola vez? Hay una chance. ¿O acaso Dios lleva cuenta de la cantidad de veces que nos perdona? Él te perdona repetidamente. Obvio, si vos te equivocás, pedís perdón, no es lo mismo que vivir pecando sin pedir perdón. Son dos cosas diferentes. Porque vos te levantás, el Señor te lava las manos, dice que el corazón lo deja blanco, te saca toda la mugre, salís limpito con ropa como la mamá cuando cambia a la nena, a la Isabela, la pone punta en blanco y sale y se tira a la tierra y se vuelve ensuciada. Sí, pero recién la cambio. Y nosotros somos así, el Señor nos limpia, nos deja limpito. Salís a las 7 de la mañana después de tu devocional, oraste todo y a las media hora podés estar sucio de vuelta. Y volvés otra vez. Señor, vení, dice el Señor. Vámonos de vuelta. Y lo hace una vez, lo hace dos. No lleva la cuenta ni tiene límite. ¿Sabes por qué? Porque Él desea lavarte. Porque a Él le encanta no que te revuelques en el lodo. Eso sinceramente a Dios no le gusta. Pero le encanta cuando llega sucio, pidiendo perdón. Distinto es el sucio que quiere hacer las cosas para Dios. Distinto es que hoy un músico hubiera venido acá con una vida de pecado queriendo tocar para Dios, sin haberse arrepentido de lo que hizo. Wow. Eso sí, agárrate. Y digo un músico, y digo el que acomodó la silla, y digo el pastor que predicó, todos, A Dios no le gusta que te ensucies con barro, a Él le encanta limpiarte. Por eso lo va a hacer una vez, 2 veces, 3, las que sean falta. Y lo más hermoso, no solo perdona al instante, no solo perdona completamente, no solo perdona repetidamente, sino que Él perdona libremente. Porque ni vos ni yo podemos hacer nada para merecer ese perdón. Él no te perdona por lo que vos hiciste, ni por lo que haces, ni lo que harás. Él te perdona sin condición.
Hay una canción que sabemos cantar que dice amor sin condición. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, ¿conforme a qué? A las riquezas de la gracia de Dios. Si hay algo que sobra en el cielo, es gracia. ¿Y saben qué es gracia? Regalo ¿qué? Merecido. ¿Vos irías a la casa de un ladrón que te acaba de robar el televisor y le regalarías otro? ¿Se lo merece? Bien, Bauti, muy bien. Dios hace eso. Nos da lo que no merecemos. ¿Vos le darías libertad a alguien que merece estar preso? Dios la da, porque Él te libera de tus pecados. En esta mañana vamos a hacer memoria del Señor. Y vamos a terminar esta reunión en la que hemos hablado de la palabra del perdón, experimentando en nosotros, reviviendo lo que significa que Él nos perdone. Ahora, querido, esta es una mañana en donde podemos recordar que Él te va a perdonar. Vos podés estar empezando a confesar ahora mismo algún pecado. Recordá que Él, no hay pecado que porque Dios se asuste, ¿eh? Señor, vos no sabés lo que hiciste. ¿Qué? No hay pecado que quede afuera. Señor, me siento avergonzado porque no sé las veces que te tengo que pedir perdón por esto. No importa, vení que yo te lavo, dice el Señor. Yo te lavo otra vez. Señor, ¿qué tengo que hacer? No tenés que hacer nada, dice el Señor. No hagas nada. Solo cree en mí. Así que cuando pase ahora el pan y tomes la copa y puedas recordar la obra de Jesús en la cruz. Él lo primero que dijo estando colgado allí: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y esas palabras se trasladan hoy hasta acá. Y el Señor, estando acá, y mientras vos tomás el pan y la copa, el Señor le dice al Padre: Padre, perdónalo a Alejandro, no sabe lo que hace. Señor, Padre, perdónalo a Martín, perdónalo a Celina, perdónalo a Santino, perdónalo a Sara, a Milagro, perdónalo porque no saben lo que hace. Y vos podés disfrutar de ese perdón. Y te animo a que lo hagas, para que salgas por esta mañana de esa puerta sin culpa, porque el castigo de tus pecados los llevó el Señor en la cruz, de la cual haremos memoria en este momento. Señor, gracias por esta obra preciosa de Cristo en la cruz, por la cual tenemos el perdón de nuestros pecados. Señor, yo te pido en el Espíritu Santo que nos guíes a que cualquier pecado no confesado, cualquier culpa que nos esté agobiando, enfermando en esta mañana, la dejemos en esta mesa, Señor, acá, a tus pies. Señor, vamos a tomar del pan, símbolo de tu cuerpo. Vamos a beber de la copa, que simboliza la sangre que fue derramada en la cruz por Cristo Jesús para el perdón de nuestros pecados. Todo el castigo que nosotros merecíamos lo llevó Cristo allí. Y vamos a hacer memoria de eso, Señor. Guíanos en tu espíritu a hacerlo en esta mañana de la manera que te agrada. En el nombre de Jesús.